Bien, vamos a los gráficos. Vamos a agrandar un poco este gráfico. Esto ya lo vimos la otra vez. Pero una forma de tener un seguimiento, tener como una agenda, o un cuaderno en donde tener varios gráficos para la detección precoz del sobreentrenamiento. Un valor relativamente objetivo, o dos valores relativamente objetivos que se tiene que evaluar el propio deportista, es la frecuencia cardíaca y el peso. Acá vemos los días del mes y la frecuencia cardíaca en reposo. Esto significa tomarse la frecuencia cardíaca 2 o 3 minutos después de que nos despertamos. O sea, nos despertamos, nos quedamos en la cama quietos y ahí nos tomamos la frecuencia cardíaca. Y en general, la frecuencia cardíaca en un deportista, cuanto más es el deporte de resistencia, más baja es la frecuencia cardíaca. Puede andar entre 40 y 60 según el deporte, pero valores normales de frecuencia cardíaca en deportistas tenemos que hablar entre 40 y 60 en reposo basal, antes de levantarnos, 2 o 3 minutos o 4 minutos después de despertarnos. Nos tomamos la frecuencia cardíaca y vamos haciendo un gráfico día por día. Y puede ser un signo de sobreentrenamiento cuando la frecuencia cardíaca viene en un cierto nivel y de un día para el otro o en días sucesivos va aumentando la frecuencia cardíaca. Puede darse al revés en fondistas, en donde va cayendo en un periodo de sobreentrenamiento inhibitorio, en donde todas las funciones se caen, en donde la frecuencia cardíaca tiende a deprimirse y la frecuencia cardíaca baje por debajo de los niveles. Pero el dato inicial y principal es el ascenso progresivo en pocos días de la frecuencia cardíaca. Puede ser algo buscado si es que estamos en un microciclo de carga importante y ya se acerca un tiempo, un microciclo o microciclos de descarga y de recuperación. Puede ser algo buscado esto, pero si no es buscado, tenemos el alerta de que algo está pasando, igual que con el peso. En general, el sobreentrenamiento, si el deportista que entrena diariamente, todos los días, que tiene 2 sesiones por día, el deportista que le dedica mucho tiempo a su actividad, merece tener una buena balanza en algún lugar para pesarse, y pesarse más o menos en las mismas condiciones. Si es a levantarse antes de comer, antes de ir al baño y luego pesarse, o sea, tener cada 2 o 3 días y por ahí tener un seguimiento del peso. Y en general, el deportista que cae su peso sin razón aparente, puede haber una caída del peso, y justo coincide con una suba de la frecuencia cardíaca, que se puede acompañar un estado de malestar o falta de recuperación, es también uno de los síntomas de sobreentrenamiento. Puede darse lo contrario, puede ir aumentando de peso con un periodo de hiperfagia, de tener más hambre, de querer comer más y de cansancio, pero tanto sea el descenso de peso, que es lo más frecuente, como un cambio para arriba de peso, nos tiene que llamar la atención y alertar. Y bueno, una serie de valores subjetivos a tener en cuenta, como puede ser gráficos de duración del sueño. En general puede ser que venga una curva de duración del sueño, de horas de sueño, entre 6, 7, 8, 9 horas, y bruscamente ese deportista empieza a necesitar más horas de sueño, duerma más o duerma menos. Tanto una cosa como la otra pueden ser síntomas de sobreentrenamiento. La calidad del sueño, ¿cómo siento que dormí? ¿Dormí normal? ¿Dormí muy profundo? ¿Dormí inquieto? ¿Dormí interrumpido? ¿Me levanté me desperté varias veces? ¿Tuve pesadillas? ¿Casi no dormí? Pueden ser síntomas de sobreentrenamiento. O sea, evaluar a ver un poquito. Ponerle un puntaje a la calidad del sueño y ver la gráfica, y si en algún momento se
modifica mi sensación de cansancio en cierto momento del día, al despertarme o media mañana o antes del entrenamiento, ¿cómo estoy? Normal, cansado, muy cansado, dolorosamente cansado, muy descansado, me siento muy bien. Ir evaluando la curva de sensación de cansancio. Acá estamos hablando de sensaciones: calidad del sueño, sensación de cansancio, voluntad para entrenar, apetito. Son todas sensaciones de lo que uno siente, voluntad competitiva. Entonces acá podemos hacer varios gráficos con escalas de sensaciones y evaluar estas sensaciones, por ejemplo, cuando el apetito cae, cuando la voluntad competitiva cae, cuando la sensación de cansancio es mayor o menor, cuando la calidad del sueño se modifica, como para adelantarnos. Muchas veces estos parámetros subjetivos son lógicos dentro de un plan de entrenamiento, como decíamos. Si estoy haciendo mi última semana de carga antes de una competencia, es lógico que aparezca ciertos niveles de cansancio, de fatiga, de alteraciones, de modificaciones en los test físicos, en algunos parámetros de laboratorio. Como les decía, ya hablamos bastante de lo que es análisis de sangre en deportistas, sangre y rendimiento, eso lo pueden ver en los videos anteriores, que tienen mucha relación con esto desde el punto de vista de la evaluación médica, y luego en el transcurso del próximo curso de medicina del deporte lo vamos a volver a ver nuevamente, lo ya visto y algunas cosas nuevamente. Pero llevar este tipo de gráficos es de utilidad, o sea, los gráficos de test físicos simples, los gráficos estos de peso, frecuencia cardíaca y de sensaciones subjetivas son útiles para determinar, y cuando hace falta se recurre a algún médico para evaluar ciertas cosas. Hay que evaluar también la calidad de la alimentación, habría que cuantificar también la hidratación muchas veces, como decíamos, la deshidratación crónica. Para eso sirve también el pesaje periódico, sirve también pensarse antes y después de cada competencia o de entrenamientos. Vimos también bastante material en los videos anteriores de hidratación deportiva con bastante detalle todo eso. Cuándo solamente con agua es suficiente, cuándo una bebida deportiva viene bien, cuándo hay que reforzar las bebidas, de eso vimos bastante. Entonces el peso también sirve como una medida de deshidratación o deshidratación crónica, que puede ser una de las causas de sobreentrenamiento. Y como ya vimos las otras veces, vamos a reiterar algunas cosas con respecto a síntomas, que ya vimos algo recién: excitabilidad incrementada, ansiedad, irritabilidad, falta de concentración, muy sensible a las críticas, tendencia a aislarse, a falta de iniciativa, depresión, falta de confianza, falta de potencia de lucha, miedo a las competiciones, predisposición a abandonar un plan táctico, elaboro un plan y no lo cumplo, aspectos motrices, y por esto de los test de evaluación físicas para detectar periódicos que hablábamos, para detectar síntomas de sobreentrenamiento, incremento de la tensión muscular, tendencia a la contractura, reaparición de un error corregido, incoherencia de realizar movimientos rítmicos, reducida capacidad para la diferenciación y corrección de errores. Cuesta corregir errores y reaparecen errores anteriores, reaparecen fallas técnicas que se habían corregido. Disminución de los niveles de velocidad, fuerza y resistencia. Disminuye la velocidad, la fuerza y la resistencia y la flexibilidad. Entonces es bueno evaluar estas cualidades periódicamente. Tasa de recuperación más lenta. Para esto es interesante, si uno dispone de ácido láctico, o si no, medir la frecuencia cardíaca luego de los test estipulados y normatizados, evaluar la recuperación de la frecuencia cardíaca. Disminución de los tiempos de reacción y predisposición a accidentes y lesiones.
insomnio, falta de apetito, problemas digestivos, sudor muy fácil, reducción de la capacidad vital. Si uno hace una espirometría periódicamente se ve disminución de la capacidad de la fuerza de expulsión de la sangre de los pulmones y de reducción de los volúmenes pulmonares, recuperación de la frecuencia cardíaca se recupera más lenta y predisposición a infecciones banales. Los resfríos complican, los resfríos duran más, las gripes duran más todavía y enlentecen los procesos de recuperación. Muchas veces se divide los sobreentrenamientos, como vimos. Creo que la manera más, la mejor manera práctica de ver sobreentrenamiento es tener en cuenta que un sobreentrenamiento, una sobreexigencia buscada. Y esa sobreexigencia buscada es la que me permite mejorar el rendimiento deportivo, es la que se recupera luego de si se planifica un periodo regenerativo de recuperación de descarga. Entonces tengo esa sobreexigencia, esos principios de sobreentrenamiento, signos de sobreentrenamiento, pero son buscados y me permiten una compensación y una supercompensación y una puesta a punto para elevar mis niveles, y así se puede ir progresando gracias a esa sobreexigencia buscada. Pero cuando no es buscada, nos sirve todo esto para detectar precozmente, porque el nivel 2 de sobreentrenamiento es el que tarda más en recuperar. Necesitamos 3, 4 semanas, un mes y medio, 2 meses y salgo. Con medidas generales. Pero hay un tercer nivel de sobreentrenamiento que no alcanza con 2 meses. Lleva más meses y muchas veces el nivel de sobreentrenamiento que al caer cuesta muchísimo levantar, muchas veces con la deserción deportiva. Entonces la deserción deportiva muchas veces puede ser fallas del entrenamiento deportivo, fallas en la planificación deportiva, fallas en tener en cuenta todos estos factores que causan el sobreentrenamiento. Y esas fallas son debidas al desconocimiento muchas veces de los profesionales que rodean al deportista. Entonces, toda esta multiplicidad de factores hay que tenerlas en cuenta. Y cuando hay que descansar, hay que descansar. Cuando hay que tomarse una semana, 10 días, 15 días, 20 días, hay que tomarse una semana, 10 días, 15 días, 20 días. Y no por seguir un plan de entrenamiento porque una competencia, porque a la larga es peor. Y se ve muchísimas deportistas que caen de múltiples deportes: fútbol, básquet, tenis, atletismo. Atletismo en Argentina, por lo menos, y en Mar del Plata, que es la ciudad donde vivo, es donde menos fallas hay en esto. El atletismo en sí, de pista y campo, porque los entrenadores son muy preparados. Pero el resto de los deportes, en los deportes de calle, que cada vez son más frecuentes, se ve mucho sobreentrenamiento, mucha sobreexigencia. Entonces, estos serían los 3 niveles de sobreentrenamiento, como dijimos anteriormente. Acá se divide muchas veces en un sobreentrenamiento parasimpático del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de excitación, y un sobreentrenamiento del sistema nervioso parasimpático, en donde hay más signos inhibitorios. En general, todos estos síntomas, que los pueden ver acá, que ya vimos bastante: propensión a la fatiga, excitación, trastorno del sueño, pérdida de apetito, pérdida del peso corporal, tendencia a la sudoración excesiva, sudoración nocturna, escalofríos, palidez, tendencia al dolor de cabeza, palpitaciones, tendencia a que la presión suba, dolores en el pecho, aceleración del pulso, metabolismo básico acelerado, temperatura corporal ligeramente elevada, la piel se marca más fácilmente, esto significa dermografismo, retraso en la recuperación de la frecuencia cardíaca más alta, hipernea a cargas bajas, o sea, por cualquier cosita ya me agito, hipersensibilidad ante los estímulos, o sea, me molesta la luz, me molesta el sonido, secuencia motora poco coordinada, pérdida en las cualidades motoras, tiempo de reacción acortado, a veces temblores, retraso en la recuperación, inquietud interior, excitabilidad, depresión, irritación. Eso es cuando predomina toda la excitación del sistema nervioso simpático, que a la larga, si eso se mantiene, va cayendo y va inhibiendo y va apareciendo
bradicardia, en donde empieza a caer la frecuencia cardíaca en forma excesiva, la frecuencia cardíaca empieza a ser fija y tiende a la depresión. O sea, no, más bien es una mezcla de síntomas, no es uno u otro, no es en general por ahí predominan más los síntomas inhibitorios, en donde hay depresión, falta de ánimo, falta de fuerza, pérdida de la frecuencia, pérdida del peso corporal, cansancio excesivo, y la frecuencia cardíaca baja mucho más de lo habitual, una frecuencia cardíaca fija, cuesta hacerla subir y tiende a estar más baja de lo habitual en deportistas de endurance y ultra endurance. Y todo el resto de los deportes inicialmente se ven este tipo de síntomas. Y no hace falta dividir mucho, porque en realidad lo primero en el tratamiento es el descanso. El descanso. Desconexión de todos los factores sociales y biológicos que favorecen la aparición de sobreentrenamiento. Reducir los estresantes, reducir los factores que estresan y estimulan, y desde ya un descanso que habría que ver si es reducción considerable de entrenamiento, mantener una resistencia de base, todo lo que sea regenerativo, lo que sea elongación, recuperación, juegos divertidos, gimnasia ligera, relajación, si no nada, una natación recreativa, reducir los entrenamientos intensos y darle importancia a lo más recreativo, lúdico, aeróbico suave, elongación y reducir el volumen y la intensidad del entrenamiento, reducir los kilómetros recorridos, los metros nadados, los metros remados, y reducir la intensidad. Es lo primero. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Es lógico una semana? ¿15 días? ¿20 días? ¿Hace cuánto que vienen con estos síntomas? ¿Cuánto fue la historia anterior? ¿Cuánta carga hubo anteriormente? Estamos en un principio de sobreentrenamiento que con 10 días, 15 días se va a recuperar, vamos a necesitar más tiempo, necesitamos análisis de sangre, y dentro de todas las medidas generales, cambio del entorno, o sea, si viene haciendo un entrenamiento muy monótono de una disciplina, hacer otra cosa, hacer un deporte distinto, hacer 2 o 3 veces algo que no tenga nada que ver. El que nada, tirar al aro; el que tira al aro, el que juega al básquet, jugar al fútbol o al vóley; el que está en la pista de atletismo, hacer algún juego con raqueta, todo lúdico y con carga lo menos posible. Todo lo que sea masajes, baños, medidas de hidromasajes, baños calientes, la combinación de baños y calientes y fríos podría dividirse un poco según predomine lo inhibitorio o se esté en un periodo de entrenamiento de signos excitatorios, y cuando es necesario recurrir a medicamentos. Pero ya los medicamentos, sean relajantes o sedativos, eso queda en manos de los médicos saber si es necesario, porque muchas veces un medicamento relajante o sedativo puede usarse en cierta situación y en otra situación simplemente empeora más los síntomas. Y ahí viene la consulta médica para determinar la utilidad o no de de medicación y de análisis complementarios. Bueno, por el día de hoy vamos a dejar estos temas, vamos a continuar este tema de sobreentrenamiento con algunas medidas más específicas y con algunas explicaciones más para la semana próxima. Bueno, si estás viendo esto el día de hoy o de mañana, 28 de julio, la semana próxima vamos a iniciar algunas charlas preliminares del curso de Medicina del Deporte, y te invito a que te hagas miembro premium de Medicina del Deporte. Si estás interesado en el curso, te comuniques a través del contacto para ver la información del curso de Medicina del Deporte. Te podés hacer miembro premium y visitar Facebook periódicamente
y hacerte suscribirte al canal de YouTube para que cada vez que subimos un video gratuito te llegue a tu mail y YouTube te avise. Y a los que están interesados en hacerse miembros premium o hacer el curso de Medicina del Deporte y Ciencias del Deporte que vamos a iniciar la semana próxima, a través del contacto, pónganse en contacto con nosotros para informarse. Desde ya muchas gracias, y cualquier duda a través del contacto o en el próximo aula virtual.